El día de hoy hablaremos sobre la reseña analítica que hicimos sobre el libro de la generación arroba a la numeral generación. La juventud en la era digital, nuevos emprendimientos editoriales, es la editorial. Este fue el libro del que nos correspondió hacer la reseña y el autor es Feixa y fue sacado en el 2015. De la generación arroba a la numeral generación, la juventud en la era digital, nuevos emprendimientos editoriales, es la editorial que produjo el libro. Nuestras 5 palabras clave son generación, sociedad global, jóvenes, cultura y androides. Fueron las 5 palabras que elegimos, ya que estas consideramos para nuestro grupo que son las palabras más elementales, más necesarias y las que dan algo global para expresar de esa manera el texto. Teniendo en cuenta que durante este periodo de tiempo tuvimos ciertos referentes históricos, les hablaré brevemente sobre 5, que son los más principales. A finales del siglo XVII, la revolución industrial, y en ese siglo surgió el primer modelo de juventud denominado el síndrome de Tarzán, que fue inventado por Rousseau. Mediados del siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial. El primer modelo de juventud, denominado el síndrome del Tarzán, perduró hasta mediados del siglo. Es decir, al comienzo de la revolución a finales de la revolución industrial y hasta mediados del siglo XX fue súper importante el modelo de juventud. En 1912 se estableció la República de China. En esta fecha, Tarzán de los monos fue escrito por Edgar R. Burroughs. La popularización del mismo, sobre todo, gracias a las películas que se produjeron en Hollywood en el tiempo de entreguerras. Es decir, no solamente es una generalización, sino que pudimos encontrar que en el libro, cuando suceden actos o se crean libros o se producen cuentos que van a cambiar como la historia, siempre habían como fechas importantes y que en esas fechas habían otros eventos que también eran importantes para el mundo. En 1888 se inventa el neumático, Samuel Adams inventa la primera máquina expendedora automática, Nikola Tesla describe su descubrimiento del principio del campo magnético y se conoce la historia de Tarzán de los monos en plena era colonial. Entonces, en 1888 surgieron muchas revoluciones en el mundo y también en ese entonces un joven aristócrata inglés, Lord Greystock, es enviado por la corona británica a la costa occidental de África para intervenir en una disputa con otra potencia colonial que utilizaba ciertas tribus que vivían a orillas del río Congo como soldados recolectores del caucho. Y en 1968 en México tuvo lugar la masacre de Tlatelolco, coincidente con la celebración de los Juegos Olímpicos de México 1968. En España se suscitaron algunos movimientos universitarios de oposición al franquismo de menor entidad, mientras que otros países europeos sufrieron notables sacudidas. En este entonces se escribió una novela, que fue una de las novelas que también ayudó a la revolución de los jóvenes y sobre todo teniendo en cuenta las máquinas y la tecnología que en ese entonces pues se había venido produciendo pero no se había desarrollado totalmente. Se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es una novela escrita por Philip Dick y también es una fecha emblemática para la juventud. Continuando, voy a reseñar algunos objetivos específicos de este libro. De esta manera vamos a dividir de cierta forma los capítulos. En uno de ellos, y en el principal y primero, se muestra ejemplo con series o películas de la televisión
donde vemos explicadas la socialización de las generaciones digitales y sin ningún contacto con la digitalización o tecnología. De esta forma podemos ver más de forma ejemplar y simbólica la manera en la que se arma la sociedad y la comunicación entre personas de la misma generación y de cierta forma de la misma edad con otras personas, podría ser de otra generación o mayores, y cómo se nutren entre sí con diferentes formas de ver la información y de procesarla. Otro objetivo podría ser la juventud global, cómo la sociedad de masa global va evolucionando de cierta forma de igual manera. Los avances tecnológicos y digitales están avanzando de forma avanzada y nunca paran. De esta manera, en todo el mundo se ve globalizada la digitalización de forma más rápida, ya que se están volviendo obsoletas algunas cosas, y de esta manera se hace casi obligatoria la adaptación de las juventudes a volverse digitales. Continuando en otro capítulo, vamos a darle el concepto a la palabra generación desde diferentes puntos de vista, ya sea de las personas, del autor y de las personas implicadas en diferentes generaciones. De esta manera se puede dar una mejor conceptualización, ya que se van a dar diferentes definiciones de la palabra desde aspectos de otras personas, ya sean jóvenes, ya un poco entrados en edad de 30 a 40 años, o ya sean personas de la tercera edad, ya que ellos ven la palabra generación de otra forma. Y de esta manera vamos a encontrar un glosario de definiciones, ya que de esa palabra generación desprende diferentes variables y palabras que ayudan al desglosamiento de la digitalización como la conocemos. Continuando, se van a dar teorías de las generaciones por venir y de las actuales, ya que ese es el proyecto y la investigación que se está llevando a cabo en este libro. Se busca dar un concepto o una estrategia para determinar cómo va a seguir creciendo las juventudes y lo que va a venir en el futuro, las nuevas generaciones, y cómo detectar los pensamientos generales de una sociedad en constante evolución, ya que las generaciones pasadas no evolucionaban tan rápido como la que está en el presente, donde la tecnología y la digitalización están dando un impulso increíble para las nuevas personas y las nuevas generaciones que van a llegar. También se va a dar una cierta definición a la determinada generación arroba, como esta generación está en un lugar intermedio entre lo antiguo, de cierta forma, una era que no era tan digital, con la nueva, que prácticamente la tecnología está absorbiendo actualmente cualquier cosa, llegando a estar en cualquier actividad humana. También se va a explorar de cierta forma la generación nacida en el siglo XXI, donde es la línea de inflexión de la explosión de la digitalización y la tecnología, y cómo nosotros como jóvenes nos adaptamos y de cierta forma estamos adaptando a nuestros padres, abuelos y familia en sociedad para volvernos consumidores de esta, y de esta manera de ayudar a las próximas generaciones a impulsar, como nuestra generación es la de cierta forma impulsadora de la digitalización. También vamos a entrar más en la definición de juventud. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a revisar diferentes entrevistas e investigaciones de generaciones antiguas y actuales para dar una definición más real de la palabra juventud, como nosotros somos los estimulantes más grandes de la digitalización y la tecnología, pero de igual forma también somos contradictorios al tratar de frenar la digitalización, tratando de apegarnos a algo
que ya básicamente no existe, que es la comunicación sin la digitalización, pero de igual manera la estamos dejando a un lado. Entonces ese es el estudio más grande y la investigación de este libro, ver cómo las generaciones enfocan en diferentes puntos de vista. Eso es lo que este libro busca, dar los diferentes puntos de vista de generaciones nacidas, crecidas y que vieron la digitalización desde otros puntos de vista para dar mejor definiciones a diferentes conceptos que van a ir llegando a lo largo de esta época y de este ciclo donde básicamente la tecnología está avanzando increíblemente y tenemos que estar preparados y con la sabiduría y conceptos para abordarla y adaptarnos de mejor manera. Para continuar con la reseña de este libro, tenemos que dar un objetivo general, el cual es el contraste entre generaciones, especificar puntos y conceptos de cada una de ellas, entre las generaciones nacidas y crecidas en la digitalización de los datos y de la información. ¿Esto qué quiere decir? Estamos ante la exploración de generaciones que crecieron con tecnología, que básicamente es más fácil para ellos adaptarse o que ya prácticamente vienen adaptadas porque la socialización de la historia como tal y de la sociedad masiva los hacen ser más fáciles y tener una conciencia y una velocidad más rápida para adaptarse a la digitalización. Entonces él lo que está buscando en este libro es exponer diferentes variables en los pensamientos de las personas y por qué esto sucede, por qué la generación infantil nuevas van a tener una adaptación digital más fácil y como la de los años 90 y 2000 es más complicada porque ellos de cierta forma tuvieron que adaptarse obligatoriamente para no quedar en un contraste de antigüedad. De igual manera, se busca ver cómo los conceptos y cómo todas las personas prácticamente de la sociedad se adaptan. O sea, básicamente busca ver cómo masivamente la digitalización está llegando a cualquier tipo de persona y cómo en cada época hay diferentes contrastes. Desde años en donde la tecnología básicamente era nula, hasta años en los que básicamente la tecnología está en cualquier actividad humana. Por ejemplo, él pone ejemplos de sus padres, en donde sus padres crecieron con ninguna tecnología, pero básicamente también ellos de cierta forma adaptaron ciertos lenguajes de adaptación digital, como es las llamadas, escribir un chat o redes sociales para poder comunicarse. Se adaptaron a la comunicación, que es lo que básicamente se trata la digitalización, llegar a cualquier punto. Antes era más difícil la comunicación, ahora es más accesible, pero hasta qué punto las personas se pueden adaptar, hasta qué punto las nuevas generaciones van a seguir evolucionando en forma de consumidores digitales. Entonces este libro se pone como desafío la investigación de generaciones y juventudes del pasado y las que van a venir para identificar aspectos y rasgos de cada una de estas. Ahora les hablaremos un poco sobre las referencias espaciales. Entonces, las referencias espaciales se usan para describir dónde están las identidades en el mundo. Casi siempre estas referencias espaciales se usan para usar lugares geográficos. Y bueno, casi siempre se usan frases que se relaciona el objeto con el espacio en el que es rodeado. Bueno, en el prólogo encontramos la primera referencia espacial. Nos sitúa en Nueva York y bueno, es sumamente interesante ya que Nueva York en ese entonces era una ciudad de muchas redes sociales, Facebook se movía mucho, pues como sabemos Nueva York es una ciudad que mueve mucha información, gente muy intelectual. Y pues precisamente que estábamos hablando de Facebook, nos habla de Pablo, en el texto el hijo de Pablo nos pone una foto que está situada, que nos manda a Berlín, otra referencia espacial. Y ahora pues nos vamos a otro lado. Berlín, una ciudad más oscura, se mueve más el tecno, básicamente sí, todo es distinto por así decirlo. Bueno, y ya para finalizar,
Se hace una comparación de los jóvenes de hoy en día con los jóvenes de la antigua Grecia y la antigua Mesopotamia. El autor nos hace una referencia espacial, pero esta referencia espacial es más comparativa y de hecho va más allá. Bueno, y en el texto se puede ver en diferentes partes muchas fuentes que fueron muy relevantes para fundamentar todos los argumentos de pues, esta crítica a la sociedad, a la juventud. Algunos de estas fuentes relevantes son, por ejemplo, el péndulo del tiempo, la era de la información, las máquinas del tiempo y la guerra, y ya. Punto 7. En los conceptos teóricos, comenzamos con la generación arroba. Definimos esta generación arroba como la generación que comienza el siglo XXI. Ahora, hablando del síndrome de Peter Pan, este es el síndrome que vemos en todas las películas de Disney en la que los personajes adolescentes no quieren volverse adultos. En este caso, el autor lo relata también hablando de la comunidad hippie, en la que no quieren usar corbatas y se desarraigan de una vida adulta y prefieren vivir como si fueran adolescentes toda la vida. Seguimos entonces con el síndrome del joven androide. Es el síndrome del joven mitad robot, mitad humano, que cuenta con toda la información necesaria, pero no hace nada con ella. Vamos entonces con la tipología de adolescente a adulto, Tarzán. Esta tipología se refiere al joven indomable que necesitan domar y convertirlo en una persona de bien. Finalmente podríamos llegar a concluir que este es un texto muy afín al contexto actual en el que la sociedad tiene muchas herramientas a su alcance, como lo tenemos en las redes sociales y en los medios de comunicación ahora virtuales, y vemos que este autor logra de una manera muy fácil conectar con la comunidad adolescente y logra de una manera muy sutil meterse en su lenguaje, meterse en su forma de pensar, ir implantando pensamientos muy indispensables a la hora de usar las redes sociales y usar la internet de una manera muy eficaz y con una vista muy antropológica de la sociedad que nos ayuda mucho a ser conscientes de todas las cosas que tenemos que tener en cuenta en el uso correcto de las redes sociales.